Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Tenemos otro invitado, también un candidato al Congreso. Hablamos de Julio Caballero, candidato al Congreso por Fuerza Popular con el número 25. Julio es una persona con una larga trayectoria, con una excelente formación académica y con un gran conocimiento de la realidad nacional, por lo cual consideramos que es uno de los candidatos más representativos y más importantes dentro de esta lista, y con esa visión es que lo hemos invitado a compartir con nosotros sus propuestas y también, cómo no, dar alguna visión de la realidad nacional que en este momento está tan convulsionada y tan incierta. De esa manera que Julio Caballero nos acompaña esta noche y le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Luciano, de verdad, agradezco mucho esta presentación. Me has emocionado, tú sabes que yo soy medio sentimentalón. Pero sí, no es para tanto. en la lista de Fuerza Popular tenemos profesionales de muy alto rango y la verdad es que me siento honrado de estar en ella. Estoy a tus órdenes. Julio, antes de entrar en materias electorales, quería conocer un poco tu opinión de la situación que estamos viviendo y del papel que está jugando el señor Vizcarra en este momento, que de alguna manera altera el panorama electoral, altera el tema de las elecciones con una presencia que distorsiona el ambiente. ¿Qué tienes que decir al respecto del tema del Jurado Nacional de Elecciones, del tema de la vacuna y todo lo que estamos presenciando, asombrados en estos días? La pregunta es muy buena, y me voy a permitir hacer una introducción muy pequeñita al respecto. Creo que vale la pena. Uno de los principales problemas que estamos viendo con esto que ha hecho el señor Vizcarra, que le hemos ido descubriendo una infinidad de inventos, mentiras, embustes, farsas, etcétera, tenemos clarísimo en este momento que no tenemos a quién recurrir. O sea, si nosotros hablamos del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, que deberían ser ejemplos vivos para que la ciudadanía tenga un marco social que le permita desarrollar, por lo menos dentro de las buenas costumbres, lo hemos ido perdiendo. Hoy día hablar de honor, hablar de integridad, hablar de honestidad, te miran raro, se ríen y ni te escuchan. Bueno, para mí el señor Vizcarra es la representación viva de eso, de la negación de valores. Negación absoluta de valores. Es un pobre diablo, si es que la historia me permite hacer el comentario. Es un infeliz pobre diablo. Y que está poniendo en riesgo a la sociedad peruana de un colapso, ¿no? Porque ha armado una red que le permite meter las narices en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, como tú has dicho, en el Jurado de Elecciones, y hemos llegado a un punto y a una situación incierta en que, paradójicamente, este personaje que fue vacado por incapacidad moral es candidato nuevamente ahora al Congreso, ¿no? Como alguien que tiene ese antecedente puede pretender postular al Congreso y encima ir pontificando por ahí y predicando valores y virtudes, cuando todos ya conocemos su calaña, ¿no? Es un personaje oscuro, una suerte de psicópata, ¿no? Porque pareciera que no tiene conciencia, que no tiene noción de la realidad y es capaz de mentir hasta morir, ¿no? Estoy muy sorprendido con un personaje así, del cual no tengo antecedentes en la historia política del Perú, la verdad. Esto es terrible, es triste lo que te estoy diciendo. Mira, yo hace algún tiempo dejé de dictar clases en las universidades porque no estoy de acuerdo con la ley universitaria, sinceramente. Yo creo que una persona de 70 años tiene tanta experiencia y si además ha sido académico, sirve para que el muchacho aprenda con experiencia. O sea, el maestro universitario con experiencia es espectacular. Entonces, yo decidí no participar de este borrón de conocimiento académico y de experiencia de vida.
Me fui de las universidades y hoy día, después de 15 días de estar metido más o menos con fuerza en esta campaña electoral, he tenido la suerte de haber sido convocado por grupos universitarios de mucho valor, de universidades prestigiosas, la Universidad del Pacífico, la Científica del Sur. La verdad es que preferiría ni nombrarlas porque San Marcos, que para mí es mi alma mater, a pesar de todo lo que sucede, académicamente hablando, vuelvo al tema, lo más duro que nos está tocando vivir es que este señor, por llamarlo de alguna manera Vizcarra, ha destruido lo que significa ser honorable. Lo ha destruido. Me lo han preguntado estos muchachos que pueden estar pues entre los 19 y 24 años, me lo han preguntado 20 veces en cada exposición. ¿Qué significa para mí el que el gobierno de turno no tenga ni siquiera la intención de respetar la Constitución que tenemos? Si lo estamos viendo, el tema de la negación fáctica que el Tribunal Constitucional lo valida, tú, por favor, eres un jurista, es una negación absoluta del derecho positivo. Y Vizcarra ha ido destrozando cada vez que ha podido al ciudadano peruano, y la gente metida en el Congreso, tanto los ignorantes de todos los partidos, porque todos los partidos hemos puesto ignorantes adentro del Congreso, más la izquierda saboteadora radical, que la tenemos y que ellos saben muy bien cuál es su papel, han destruido eso, el pacto social, lo han destruido. Hoy día nadie cree en nadie, nadie cree en nadie. Antes yo me acuerdo, bueno, estoy hablando de hace un tiempo largo atrás, tú dabas tu palabra de honor y podías caerte muerto, pero la cumplías. Hoy día cuando tú dices, te doy mi palabra de honor, no saben de qué estás hablando. No tienen idea. No puedes invocar a un héroe nacional porque ni lo conocen, no lo han estudiado. Esta es la educación ideologizada que nos han dado en el Perú desde el señor Humala, que es cuando empieza a destruirnos como sociedad. Bueno, hemos dejado la educación en manos de la izquierda los últimos 20 años y vemos lo que estamos cosechando, ¿no? Y claro, este señor Vizcarra, yo me permito opinar porque esto más que una entrevista es un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, este señor Vizcarra... Estamos entre dos amigos que nos tenemos mucho cariño y respeto desde hace mucho tiempo. Muchos años, sí, ¿no? Y entonces yo veo que Vizcarra ha degradado, ha mancillado la Constitución, las instituciones y en particular la presidencia de la República, ¿no? Que debiera ser algo intocable y respetable, lo ha puesto pues a un nivel deplorable, ¿no? Entonces, claro, uno ve los políticos también que tenemos y como tú dices, todo tan venido a menos que cuando recordamos a algunos de los viejos políticos peruanos ante los cuales uno tenía que quitarse el sombrero, así fuesen de la izquierda, porque había gente respetable de la izquierda, así gente es, con buena formación, o así grandes es, líderes que había en el APRA, o no, o gente del PPC en aquellos años así 80. así Pero es. ahora uno busca grandes maestros en la política peruana y no los encuentra, pero ni con lupa, salvo muy honrosas excepciones, ¿no? Y una de las cosas que me anima pues en estas elecciones es que ojalá tú llegues al Congreso y levantes ese nivel tan alicaído de la política nacional. Y ya que has mencionado el tema en que se ha vapuleado y maltratado la Constitución, con el cierre del Congreso, el golpe de Estado de Vizcarra y todo lo que hemos presenciado, hay toda una tendencia a cambiar la Constitución y a convocar a una asamblea constituyente y seguir desbaratando lo bueno y lo sólido que tiene nuestra Constitución. ¿Cuál es tu posición al respecto? A ver, dentro de los postulados que yo estoy llevando para intentar de que el pueblo peruano, o por lo menos el pueblo de Lima, porque yo voy por Lima, comprenda y apoye, es precisamente la defensa cerrada de la Constitución del Perú del año 93. La Constitución del 93, y me gustaría para cerrar el tema anterior, tiene un artículo que para que los actos del presidente de la República sean válidos tienen que estar refrendados por sus ministros. Y si el señor Vizcarra se hubiera vacunado a escondidas de sus ministros, habría una infracción constitucional gravísima.
De manera que hoy día yo no puedo aceptar que nos vengan a decir que los ministros de Vizcarra no sabían que se estaba vacunando o que se había vacunado o que se iba a vacunar o que lo iba a hacer de manera graciosa para aportar su valentía. Eso no es así. El presidente de la República, desde que asume el cargo, lo que hace es representar a una nación. No puede exponerse a ninguna posibilidad de riesgo porque está exponiendo a una nación. Eso el señor Vizcarra lo ha ocultado como muchas otras cosas que ha ocultado. En fin, entrando al tema, la Constitución del 93 peruana es una de las constituciones hoy día más estudiadas en el mundo porque es una de las mejores que existen en cuanto a todos los temas que abarca una constitución. La Constitución es un pacto social. Es un pacto social que lo que pretende es que el ciudadano viva mejor. Que el presidente de la República tenga obligaciones y que tenga derechos, como cualquiera, pero por ante todo, hacer que el ciudadano viva mejor. Los ministros tienen por obligación darle el soporte legal al presidente de la República para lograr objetivos. Esos objetivos podrían haber sido ofrecidos en campaña, como también podrían ser producto de una coyuntura, por ejemplo, la que estamos hoy día. Solo por dar un ejemplo, el presidente Fujimori, cuando tuvimos el cólera en el Perú, en 6 meses lo tuvo controlado. Yo estoy seguro que si hubiéramos tenido a alguien de la jerarquía académica y de visión de futuro, como el presidente Fujimori, hoy, nosotros estaríamos siendo, estoy seguro, uno de los exportadores de vacunas al mundo. Porque él habría hecho lo necesario para que los profesionales peruanos se pusieran de acuerdo para hacer una vacuna. Estoy seguro que no nos hubiera faltado el oxígeno y estoy seguro que las pruebas moleculares hubieran estado en cada esquina. Eso es lo que tengo en cuanto a la Constitución del 93. Podríamos ser más largos, pero se nos queda corto el tiempo. Y entiendo que asumes un compromiso, una vez electo, de defender la Constitución y evitar cualquier intento por modificarla o por cambiarla por una nueva. Luciano, mira, todas las leyes, aun cuando sea la Constitución, no están escritas en piedra. ¿Okay? Bueno, de hecho, nuestra Constitución tiene 14 modificaciones importantes. Nadie está diciendo que se tenga que mantener a rajatabla como está. Yo quisiera hacerte recordar que el gobierno de los 90, donde nace la Constitución del 93, es un gobierno que se fabrica en base a la emergencia del momento. Todas las cosas que se atendieron en los 90 fueron en base a las necesidades que habían y a las posibilidades casi inexistentes que teníamos. Y aún así, cuando se termina el gobierno de los 90, el Perú tenía como reservas 9.900 millones de dólares, cosa única en la historia del país, y habían más de 9.000 millones de dólares invertidos entre hospitales, carreteras, colegios, postas médicas, apoyo ciudadano, soporte para el tema del terrorismo, y además pasó un factor que fue muy importante. Tú tienes que acordarte, tú eres menor que yo, pero tienes que acordarte que la migración de provincia hacia Lima era tremenda. Y en el año 97 hubo mucha gente que empezó a regresar a su tierra. Eso te hace ver la estabilidad que la gente empezó a sentir. Yo me comprometo a defender a la Constitución a cualquier nivel o riesgo. Me comprometo a eso. Hay otro problema, Julio, que es muy visible, y es como este gobierno morado, que de alguna manera es la continuación del Vizcarrato, ha venido vapuleando, desalentando y maltratando a la Policía Nacional, ¿no? Hemos visto cómo se les ha despojado de toda dignidad, se les ha puesto en el banquillo los acusados, y tenemos una policía desmoralizada a la que personajes como el señor Gino Costa insisten en manipular y en cambiar y en reformar en un gobierno que no tendría que hacer ningún tipo de reforma porque solamente están encargados de entregar el poder a los que sean elegidos en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu posición y tus propuestas respecto al soporte y al desarrollo de la Policía Nacional? Mira, en principio, gracias a que el tema de verdad es grave, gravísimo,
yo me metí a investigar muchísimo adentro de la policía. Esta investigación la logré gracias a que hay policías que no tienen idea qué tienen que hacer o qué no. Entonces, me ayudaron a hacer cosas que bajo otras circunstancias debería ser imposible. Entonces, ¿qué logré? Logré saber que el Perú, para la custodia de 32 y pico de millones de ciudadanos, solamente tiene 140.000 policías. De esos 140.000 policías, 22.000 están de licencia médica, están heridos, han sido operados, etc. De esos 114.000, 115.000 que podrían estar quedando, en Lima se quedan 93.000. El resto se va a provincias. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué hago este comentario? Porque las cifras no mienten. Hago este comentario porque si nosotros seguimos pensando que el ser humano es el que tiene que responder para solucionar las cosas, estamos en la época de las carretas. En el tema de la policía y la seguridad ciudadana, todos los alcaldes de Lima, por lo menos, se han vuelto locos demostrándonos que son muy eficientes poniendo cámaras por todas partes, y a la hora de los loros hemos descubierto que las cámaras o no funcionan o solo son adorno. Nosotros lo que deberíamos estar apuntando es a un gobierno digital, no a lo que tenemos. Hoy día tenemos a un equipo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que creen que están desarrollando un gobierno digital, pero en realidad lo que están haciendo es un ordenamiento electrónico. La diferencia es grande, la podemos tratar en cualquier momento que tú quieras, pero el gobierno digital consiste en que cada ciudadano puede ser identificado y que cualquier documento que firme o cualquier documento que avale o cualquier documento que pase por sus manos, tú, yo o cualquiera podría conocer la ruta de ese documento. No habrían estafadores, no habrían Vizcarras, no tendríamos Toledos, no tendríamos esa gente que solo se preocupa por ellos. Entonces, si tú te fijas, el problema de la policía es que todos pueden tener una camioneta, una patrullera, puede ser de la policía, puede ser alquilada, puede ser un elemento que tengan a su favor, y tienen una computadora que podrían hacer que si yo entrego mi DNI solamente con leer el código de barras, ya sabrían quién soy yo. Lamentablemente eso no funciona así porque RENIEC es un feudo de alguien. Y ese feudo, mientras la policía no le pague los derechos para transferir la información, la policía no cuenta con esa información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tecnificar al policía. 3 meses de entrenamiento no lo hacen un policía. Y 3 meses de entrenamiento pueden significar que a la hora de los loros o los maten o que él termine matando a una persona y que después vaya preso. Lo hemos visto en Piura. Ha sucedido, un policía que mató a un maleante terminó siendo condenado a 20 años de prisión. Es de locos lo que nos está pasando. Entonces, si no tecnificamos, no tenemos forma. Y para tecnificar tenemos que hacer que el policía, el que entra a ser policía, tenga un mínimo de educación. Mínimo. Y que no pase lo que está pasando hoy día, que en muchas familias donde hay mucha delincuencia, uno es policía. Ese policía puede significar la diferencia entre solucionar el problema o mantenerlo. ¿Me entiendes en lo que estoy diciendo, no? Clarísimo, clarísimo. Ya has hablado de la importancia de que el policía tenga una buena y sólida base en la educación. Ahora la educación nacional está en una crisis tremenda. Ya hablábamos antes que hace 20 años que viene esta crisis. Hemos visto en el gobierno de Vizcarra el tema de la ideología de género en los textos escolares, incluso estos links pornográficos, ¿no?, que llevaban a páginas cubanas donde había información totalmente inconveniente para las edades de los niños. Así es. Y que nadie tiene derecho a darle eso a los niños, ¿no?, desde la educación. ¿Cuál es tu posición sobre el tema educativo? ¿Cómo impulsarlo? ¿Cómo mejorar la condición de la educación en el Perú? Mira, Luciano, si nosotros estamos conversando en este momento de estos temas, es porque nosotros hemos sido educados para poder conversar de estos temas. Entonces, ¿qué ha sucedido con nuestros chicos? Me acuerdo, en una de las sesiones de uno de mis cursos, pregunté, para poder introducirlos, qué sé yo, al tema de lo que se iba a tratar, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial?
y todos pusieron cara de terror. Y uno de ellos se animó a decir hace mucho tiempo. Entonces dije, o sea que si pregunto cuándo fue la Primera Guerra Mundial, otro alguien me dijo hace más tiempo todavía. Entonces, tenemos una currícula educativa en principio totalmente obsoleta, por un lado, y por otro lado totalmente ideologizada. Entonces, cuando se ha hecho una mezcla entre lo obsoleto y lo ideologizado, ¿el resultado cuál ha sido? Alumnos pésimamente educados, que además no pueden ser ayudados por sus padres, porque ese tipo de educación sus padres no la conocen. Eso es por un lado. Y por otro lado, el otro problema álgido que hay es que no hay una consecuencia educativa académica. Volvemos al punto inicial. No hay cultura técnica para hacer las cosas. En el Perú podemos tener muchos ingenieros, pero no tenemos técnicos. Podemos tener muchos profesores que ninguno es técnico. Y los que son técnicos han llegado a grado de maestro. Eso hemos tenido tú y yo. Hoy día no hay maestros. No hay maestros que le puedan decir a un alumno que se siente correctamente. No porque sea necesario hacer que se siente correctamente, sino porque su posición lo va a dejar respirar mejor y va a poder estudiar mejor lo que el profesor le está dictando en el momento. Hoy día los alumnos no le hacen caso al profesor. Mientras el profesor está hablando, el alumno está viendo su teléfono. En mi caso, yo tenía una caja que cuando mis alumnos entraban al salón ya sabían que tenían que dejar su teléfono. Y eventualmente yo podía estarle diciendo a mis alumnos, quédense con el teléfono porque vamos a trabajar con él. Cada vez que yo he entrado a un curso, a una sesión, a un aula, a una clase para dictar un curso, lo primero que he hecho es que me digan qué opinan sobre el tema que vamos a tratar en la sesión. Ponían su opinión en una hoja de papel y al final del dictado de clase les volvía a pedir lo mismo, exactamente lo mismo, que dieran su opinión sobre el mismo tema. Y tú no tienes una idea de la diferencia que había entre la primera respuesta y la segunda. Sin tecnificación no llegamos a nada. SUTEP no tiene profesores, tiene plata, no tiene profesores. Y los profesores que llegan a categoría de maestro, desgraciadamente tienen sesgo político. Desgraciadamente. Eso tenemos que eliminarlo. Bueno, lamentablemente estamos con la educación en esas manos, ¿no? Hace tantos años, y hay que trabajar muy duro en esto. La Comisión de Educación siempre, el Congreso, es un botín o buscan que sea un botín de las izquierdas y los grupos progresistas porque saben que ahí van a imponer su ideología y seguir controlando a la juventud desde ese punto de vista. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. Claro, las consecuencias de este control por las izquierdas y por los grupos progresistas de la educación es la crisis social que estamos viviendo y el desconocimiento de gran parte de la juventud de nuestra historia, tradiciones, costumbres y la importancia del Perú en el concierto de las naciones, ¿no es cierto? Pero hay otro tema, Julio, para ir llegando ya al final de la entrevista, se ha pasado el tiempo volando. Sí, me imagino. Que te quería plantear, es tu posición. Yo la conozco, pero es bueno que quienes nos siguen conozcan tu posición con respecto al tema del aborto y tu posición pro vida. Mira, ahí en ese tema yo tengo que decirte que estoy absolutamente cerrado a cualquier posibilidad de matar a una criatura. Desde el día siguiente de su concepción, desde el mismo día de su concepción. Es inaceptable que se recurra a la muerte de alguien para que otro alguien se sienta bien. Fíjate, nosotros tenemos al interior del partido una fórmula que a mí me ha parecido correcta y le he asumido en mi mensaje. Para que una criatura, una niña, sea violada, alguien dejó de cuidarla, alguien dejó de vigilarla, pero por sobre todo el Estado la dejó en estado de abandono. O sea, una criatura para que sea violada tiene que haber pasado algo que la puso en bandeja para que un sinvergüenza depravado la viole. Esa criatura, que probablemente no es querida, probablemente ni siquiera supo que haciendo eso iba a tener un niño la criatura,
esa criatura debería ser adoptada de inmediato por el Estado peruano. El Estado peruano debería garantizarle los 9 meses de embarazo a la niña que haya quedado embarazada. Esa niña que quedó embarazada va a tener protección estatal, va a tener médicos, va a tener trabajo psicológico, y al 9º mes la niña decidirá si se queda con su hijo o si amablemente, amorosamente, consciente de las circunstancias, lo entrega en adopción. Pero de ninguna manera asesinar a una criatura. Pasaría por 2 traumas esa pobre chica. Pasaría por el trauma de la violación y por el trauma eterno de haber asesinado a una criatura. Es inaceptable, no puedo ni siquiera imaginarlo, de ninguna manera. Julio, muy bien, creo que queda muy claro que tu presentación en estas elecciones, tu candidatura, es sin duda una alternativa interesante y apropiada para quienes buscan candidatos pro vida. Eso es algo muy importante en este momento porque es un tema que se viene imponiendo y el Perú es uno de los pequeños lunares en este mundo que viene desconociendo este derecho fundamental a la vida del niño concebido y por nacer. Yo te felicito por haber sido tan claro, por ser tan contundente en esta defensa de la vida y te deseo... No hay punto medio, no hay punto medio. Excelente. No hay ni va a haber punto medio. Espero que los votantes pro vida conozcan esto y sepan que contigo cuentan con una voz en el próximo Congreso. Te deseo, Julio, la mejor de las suertes. Estamos a tu disposición siempre, ya lo sabes, y te damos las gracias por haber participado en este programa del vuelo de la abeja. Yo estoy muy agradecido de ti, Luciano, de La Abeja. Es un medio que yo difundo muchísimo, a quien le tengo mucha fe, porque rescata valores. Una vez más, gracias. Gracias a ti, Julio. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al fin de nuestro programa. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y también a La Abeja en su página oficial, que es laabeja.p. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.